Comienzo con más atado a un sentimiento aquí por la casa Radio Heterogéneo, la casa del Centro Cultural Español Córdoba. Hoy tenemos al invitado, uno de la casa, bien de la casa. De lo más guapo de la casa. Bien, exactamente. Aquí tenemos invitado a José Carlos Balaguer. Balaguer. Lo dije bien, muy bien. Paredes, no nos olvidemos de la apellido de mi madre. Claro, que cabrón. Exactamente, acá lo que tenemos en Argentina tenemos, pero ponemos los nombres. Está bien, para todos se pone la vara, pero no solamente el padre, sino también el madre también. Contame un poquito, bueno, antes de eso, le damos las gracias por estar con nosotros. Él es el director de acá del Centro Cultural España Córdoba. Nuevo director, ¿no? El nuevo director. Nuevo. Así que antes que lo lleven en otros programas, lo trajimos a nosotros. Muchas gracias. Directamente. Cuéntame un poquito cómo fueron tu tiempo de estudiante, cómo fueron la parte. Yo soy José Carlos Balaguer, nuevo director del Centro Cultural de España aquí en Argentina. Yo de formación soy sociólogo, soy licenciado en sociología, tengo una maestría en formulación de proyectos, una especialidad de posgrado en temas de género y feminismo, y mi especialidad universitaria sobre todo es la cultura del desarrollo, todo lo que son procesos de desarrollo comunitario que utilizan la cultura como una herramienta de cambio, una herramienta de desarrollo social, ¿no? Muchas veces entendemos esta cosa del desarrollo como algo muy vinculado a lo productivo, a lo económico, y nos olvidamos que cuando hablamos de desarrollo social hablamos de un desarrollo que se da a muchos niveles, ¿no? Y uno de ellos es el cultural. Ahí es donde yo me siento más cómodo trabajando. Llevo más de 10 años fuera de España, en diferentes países. He vivido en Marruecos, en Argelia, muy lindo. En Buenos Aires estuve un año, luego ya me fui para México 8 años y aquí estamos de vuelta en Córdoba, donde llevo un mes en Córdoba. Un mes. Hace poquitito. Lo que estabas diciendo es que estuviste en muchos lugares. ¿Viste otras realidades aparte de las sociedades culturales que hayas vivido? Algo que te haya ¿cómo te puedo estar explicando? Que te haya gustado o te haya sorprendido de todos los lugares. Yo me considero un privilegiado porque he tenido la suerte de poder viajar mucho, no solamente viajar, sino vivir en los países en donde estás trabajando, lo cual pues, te cambia un poco el chip, ¿no? ¿Y cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¿Te atrapó más? Me atrapó más México. Y la cultura. Hace 8 años trabajando allí, pero por ejemplo el mundo árabe me encanta, los años que pasé en Marruecos y Argelia realmente me dieron una perspectiva muy integral de lo que era el mundo islámico, lo que es el mundo basado en las sociedades basadas en religiones, cómo a partir de ahí se generan pues auténticas realidades complejas, ¿no? En el mundo árabe, por ejemplo, pues la situación de la mujer o la situación de las personas que como yo son ateas, gracias a Dios, pues es compleja, eso es un tema complejo. Pero en realidad no podría quedarme con un lugar. Creo que la vida es moverte, creo que la vida es conocer cosas y eso te enriquece mucho, ¿no? Por ahí México es increíble en el sentido de que tienes una identidad cultural basada en una historia propia brutal, ¿no? Creo que México ha sabido trabajar muy bien con su propio misticismo y el mestizaje, que creo que ha tenido un desarrollo bastante interesante en ese sentido. Veo una libertad en lo que es la parte de la cultura, seguimos estando muy cerrado todavía. Falta mucho más expandirse, más libertad, más... Mira, justamente ahora que estamos viviendo un proceso coyuntural en donde... pues por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la política de militarización de las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas se dediquen a ir a solucionar problemas sociales. Por ejemplo, aquí en Argentina nos estamos dando cuenta de que eso no funciona, ¿no? No funcionó en México. En México la militarización del país, pues estamos hablando de 58 muertos al día. 58 muertos al día son más de 20.000 muertos al año. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí me da un poco de miedo este retroceso que Argentina, que ha sido un país claramente libertario, sí, o sea, de pronto volvamos a esas lógicas en donde
los militares te van a solucionar las cosas. Creo que por ahí tenemos un problema. Hablando de la libertad, ¿no? Y de estas cosas, de cómo generamos nuestras propias libertades desde la política pública, que es muy importante. Y dentro de la cultura, porque a lo mejor te pueden decir, bueno, pero... ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo la concepción de que la cultura lo es todo. O sea, por ejemplo, si tú a tu trabajo vas con tu bicicleta, eso es cultural, porque hay un pedo en cómo es el modelo de ciudad que queremos tener. Si el modelo de ciudad que tenemos es yo voy en mi carro al trabajo, tal, o la bicicleta es solo para pasear en verano, esos son temas culturales que realmente se quedan ahí un poco varados. Yo creo que la cultura tiene que estar en esos ámbitos, desde cómo reciclamos nuestras basuras, cómo nos relacionamos con el deporte, por ejemplo, cómo utilizamos los medios de comunicación para generar nuevas formas de comunicación en una sociedad donde estamos hiperconectados todo el día con el WhatsApp, el Telegram, el fa y el fififi. Pues por ejemplo, apostar por tener programas de radio donde demos la alternativa a diferentes posturas políticas. Probablemente tú y yo tengamos perspectivas políticas muy diferentes, pero sin embargo la radio nos permite sentarnos a hablar de ello, ¿no? Y plantárselo a otra gente. Pues por ahí es lo que me interesa, ¿no? Ahí es donde creo que se ve esa libertad. Por eso te decía lo de los militares, por un tema de que todo es cultural, que al fin y al cabo no podemos diferenciar lo político, lo social, lo económico. Yo como sociólogo, como licenciado en sociología, intento ver como un todo completo, ¿de acuerdo? Un todo en donde esa cercanía al poder debería llevarnos a plantearnos qué tipo de sociedad queremos ser. La verdad que sí. Me parece que lo que es la cultura es todo el ser humano, ¿no? De todo lo que desarrolla, ¿no? No decir, yo siempre digo que estoy a veces en contra, pero a veces tenemos que estar dentro del sistema con ciertos horarios, ciertas cosas, y todo es cultura en el sentido de no estar maquinado a hacer tal cosa, tengo que hacer esto, tengo que venir, de estar robotizado. Estamos robotizados, mira. Vivimos en una sociedad postcapitalista, postindustrial, llámalo como quieras, ¿no? Vivimos para el sistema. Yo muchas veces, el otro día, por ejemplo, tienes que ir a un banco y te pasas todo el día en el banco. Sí. Y ese horario en el banco no son de tus horas de trabajo, no son de tus horas de sueño, son de tus horas de ocio y esparcimiento, que tú tienes que dedicarle al sistema, porque a huevo tienes que ir al banco, a Rapipago, pagar la luz o pagar lo que tengas que pagar, ¿no? Sí. Por ahí nos hemos generado unas sociedades donde estamos hiperconectados, pero sin embargo no hemos conseguido encontrar espacios para encontrarnos. Espacios para hablar, espacios para charlar, espacios para pensar, para repensarnos las cosas. Nos falta más diálogo. Hoy, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del tema de la ley para la interrupción legal del aborto, del embarazo. De pronto te das cuenta de que están ahí tirándose piedras los unos a los otros, cuando realmente lo que tendríamos que estar es construyendo algo que nos permita defender a las mujeres y a su cuerpo. Está muy cabrón pensar que en este país tenemos una ley de 1921 en la cual las mujeres, mujer idiota, mujer indecente, ¿no? Como si todo fuera así de sencillo. Y la verdad es que los planteamientos simplistas no nos aportan, tío. Tenemos que sentarnos a hablar, discutir, tirarnos cosas a la cabeza. Ahí es cuando empezamos a generar otro tipo de sociedad. Es cuando hablamos de ciudadanía, no es como el espacio público, por ejemplo. Ahora hablamos de lo que es cultura y lo que no, ¿no? Pues todas esas cosas que van dirigidas a la recuperación del espacio público. Porque el espacio público, tú que eres de mi generación más o menos, yo soy un poco más alto, pero es un tema. Tú y yo que somos de la misma generación, pues probablemente nos educamos en la calle. Nos vemos en la calle jugando, sí, saliendo, haciendo juegos didácticos. Sí. Y sin embargo es imposible que yo lleve a mi hijo de 6 años y lo deje en la calle jugando todo el día, o de 8 años y lo deje jugando toda la calle. Entonces los espacios culturales tienen que fungir como estos espacios refugio, estos espacios donde encontrarnos como ciudadanía, mirarnos a los ojos y construir cosas. Eso es lo que falta. Todos esos espacios para poder trabajar en ese sentido. Vamos a separar las cosas. Sí, que te tuvo muy bueno esto, que en el sentido de hablamos sobre la tecnología, ¿no? Como fue la parte de comunicación y cultura. Pero otra parte lo estamos perdiendo lo que es estar
un ejemplo, en la mesa charlando, un ejemplo. Una vez leí un artículo de que una nenita pedía socorro a su papá y su papá por mandar un mensaje le desechaba y terminó estando asfixiada porque se trató de un pedazo de alimento. Entonces, como las dos cosas para el diálogo está bueno, pero cómo lo podemos ir hacia el otro extremo, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta de que el paradigma tecnológico ha llegado muy rápido. O sea, hace 5 años no tenías este teléfono celular que tienes aquí delante, un iPhone 27S que vale $500, ¿no? O algo así. No teníamos esto. No nos ha dado tiempo a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología. Hay un sociólogo que se llama Ulrich Beck, que él habla de la sociedad del riesgo. Él habla de que durante mucho tiempo hemos podido acumular la experiencia para dar respuestas a problemas específicos, con la experiencia que tú tienes desde siglos casi, ¿no? Sin embargo, el paradigma tecnológico, el cambio de paradigma tecnológico nos lleva a un lugar en donde no tenemos referentes a la hora de relacionarnos con la tecnología. O sea, no los tenemos, no estamos educados. Por eso, lo que puede ser una herramienta increíble para el cambio social, como la tecnología, a veces queda apartada como un elemento pasivo, en donde solamente estás mirando tu pinche Facebook, o tu pinche Twitter, o tu pinche lo que sea, el Tinder, por ejemplo. Y nos han generado una relación dependiente y pasiva con la tecnología. Yo me acuerdo que en el año 2000 los movimientos sociales decíamos que no iban a convertir el internet en otra televisión, una caja tonta donde tú te sientas a mirar, sino que el internet debía ser algo bidireccional, algo muy interactivo. Bueno, 20 años después casi nos damos cuenta de que los jóvenes utilizan la tecnología de forma muy pasiva, ¿no? Simplemente son consumidores de información y no están convirtiéndose en emisores, no tienen discursos críticos. Aunque no todos, ¿eh? Aquí en Padre Heterogénea te encuentras con mucha gente joven con muchas ganas de cambiar las cosas, como nuestro técnico que está mirando el Facebook en este momento, por ejemplo, ¿no? Dicen no. Pero a eso me refiero, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a la tecnología para realizar como cambios? O sea, cómo hacemos las que, no solamente la tecnología, la cultura, una frase de Bertolt Brecht muy bonita que dice... no me acuerdo cómo es la frase, pero básicamente lo que dice la frase es: la cultura es un martillo para darle forma a la realidad, no un espejo donde mirarla, sino una herramienta para modificar las cosas que no nos gustan. Por ahí es por donde vamos desde el Centro Cultural de Falla, en Córdoba. Una preguntita que te vamos a matar para la pausa, para cuando vengamos a la pausa. ¿Qué área tuya es la parte de la cultura? ¿Cuál te gusta más o te sentís más relajado? Como si la mía, te puedo decir, es la parte literaria, ¿no? Porque yo siempre digo que el escribir, poder escribir hasta en el aire, si quieres, ¿no? La parte literaria. Te lo digo que lo pienses, nos vamos a una pausita musical, ¿te parece? Dale, vamos a una pausita musical y ya volvemos. De la pausita musical y te va tarareando me gusta mucho esta canción, América, es un temazo. Además tiene un cambio ahí, de pronto meten un bajo brutal, y la letra es muy política, muy comprometida social. ¿Tú escuchas mucho música? Me gusta la ¿Te gusta música? Me gusta mucho la radio, me gusta mucho la música. A mí me gusta mucho la radio, pero a veces no me gusta con mucha música. Me gustan más los programas como inquisiables, ¿no? Espera, dame un segundo, súbele un poco de voz. Es muy polémica porque va sobre la percepción de los gringos, de los americanos que tienen de sí mismos. Es un gran temazo. ¿Cómo se llama el tema? This is America. Para buscar. Para buscar el tema. Además habla de Oaxaca, que es una de mis regiones preferidas de México, con diferencia. Dice que tiene un deal. ¿Qué parte de lo que es de la cultura te gusta? Bueno, yo sobre todo estoy especializado en los temas de inclusión social a través de la cultura. Yo vengo de trabajar 8 años en México en un proyecto en una de las cárceles más peligrosas de Latinoamérica. No lo digo yo, es la Secretaría de Gobernación, en donde tú podías venir con nosotros, comprar un boleto de teatro, y yo te llevaba a la cárcel a que vieras una obra al interior realizada por los propios internos, de lo que la gente paga,
se reparte con las personas que están en la cárcel para que tengan una forma de vida más digna. Y cuando salen venían a trabajar al centro cultural que yo dirigía. Mi equipo estaba formado por 6 personas que pasaron mínimo 25 años en la cárcel cada uno, y luego 4 personas que todavía no los han agarrado en ningún delito. Entonces por ahí es lo que más me gusta, es los temas de inclusión a través de la cultura, llevar la cultura a todos esos lugares en donde no se le ve, no se le espera, y que son los lugares donde más hace falta, donde realmente la cultura hace un cambio, realmente marca la diferencia. Es en esos ambientes. Cuando hablamos de cultura de élite, al fin y al cabo, a mí no me interesa. No está dentro de lo que son mis planteamientos de vida. Sin embargo, cuando nos acercamos a la cultura como motor, como herramienta, como algo que realmente nos cambia, ahí es cuando yo me siento más cómodo. ¿Cuántas obras llevan a hacer dentro de la penitenciaria? De teatro dentro de la cárcel hemos hecho 6 obras, llevamos 1.500 personas a la cárcel al año. Al año. Generamos 80 puestos de empleo fijo, más luego los que se generan fuera. Luego además se han hecho 3 obras, 3 montajes apoyados por el Fondo Nacional de las Artes y la Cultura, con cerca de $60.000 cada una, para las personas que ya salieron. Lo cual es bastante importante, porque ahí es cuando vemos la diferencia entre un proyecto asistencialista, que existen muchos proyectos asistencialistas dentro del ámbito cultural, y un proyecto de transformación social. ¿Con jóvenes también trabajaste? Pues he trabajado con jóvenes en conflicto con la ley, que se llaman. Sí, he trabajado bastante con jóvenes. De hecho, la incorporación del 77 Centro Cultural Autogestivo a la vida cultural de México se hace principalmente a través de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes no tienen espacios de seguridad para poder generar sus propias propuestas y proyectos, y el 77 fungía como ese lugar en donde tú podías llegar a apropiarte del mismo espacio. Son espacios que están orientados, igual que este Centro Cultural España Córdoba, a que sea la ciudadanía la que los asuma como propios, y sea la ciudadanía la que genere sus discursos, y sea la ciudadanía la que lleve en su ADN, en su ser, cuál debe ser la misión de esos centros culturales. Y más uno como este, que es un centro mixto, que depende de erario público, y por lo tanto el dinero que se utiliza es dinero de todos la ciudadanía, ¿no? ¿Ves dentro de la sociedad, como puedo te explicando, que has recorrido en todo y has estado dentro de la penitenciaria, fuera? ¿Ves una sociedad un poco más violenta al faltarle lo que es parte de cultura, más de todo, ¿no? Una proyección más? Yo creo que tenemos que hacer la misma edad, ¿no? Como decías recién. Pero si somos jóvenes. Por supuesto. Jovencísimos. Tenemos que, a veces que se le quita un poco a la gente, ¿no? Esto no. Y los mismos medios a veces somos culpables de vender lo que la sociedad o el sistema quiere. Mira, hay un sociólogo, que ahora no recuerdo el nombre, que tiene un libro muy interesante que se llama Creadores de Escasez, ¿no? En él argumenta una narrativa sobre cómo nos están vendiendo cosas que no nos sirven, que no necesitamos. Esas son las cosas que nos quitan la libertad. ¿No es más violenta, te parece? Es que no sé si la palabra violencia está muy implicada a la violencia física, pero creo que hay una violencia estatal, emocional, a muchos niveles que nos afecta. A lo psicológico, ¿no? Claro, a lo psicológico. O sea, por ejemplo, tú has tenido que pasar, por ejemplo, por tus características personales, por situaciones que yo no habré pasado y que te ponen en una situación de indefensión con referente al resto de la sociedad. Ahí estamos viendo una violencia estatal cuando tú, por ejemplo, tienes problemas para conseguir una silla de ruedas, cuando tienes que ir por la ciudad y la ciudad tiene barreras arquitectónicas para que tú puedas mover, ¿no? Imagínate eso multiplicado por 10, que en vez de haber tenido la suerte de estudiar una carrera universitaria, tú hubieras nacido en una villa de emergencia, no pudieras haber
nunca accedido a una silla, no podrías haber accedido a la universidad, no podrías haber accedido a muchas cosas, ¿no? Hay un tema de clase social, que es un concepto que está como muy olvidado, porque las dialécticas marxistas ya no están de moda, pero hay un tema de clase muy importante. Pasa también con el aborto, ¿no? Ahora nos vamos a encontrar en una situación que las niñas ricas irán a abortar y las niñas pobres morirán en dispensarios olvidados de la mano de Dios, ¿de acuerdo? Entonces ahí es cuando existe la violencia en nuestras sociedades, obvio, existe la violencia en nuestras sociedades, y de hecho, desgraciadamente, la violencia se ha convertido en un motor que nos lleva donde estamos, ¿no? El sistema capitalista en sí mismo que genera unas dialécticas violentas. Lo que yo veo que, vamos acá no sé, para que me gusta lo que vos decías, que a veces que de una villa, ¿no? O en un lugar marginado, se puede estar diciendo. En el caso mío no vengo de un lugar marginado, pero casi conviviendo, ¿no? O sea, dentro de... Es un señor, ¿qué me estás contando, hombre? Pero a lo que voy a esto, ¿no? Cuando se pone una semillita de la cultura o de un principio, ¿cómo puede germinar eso para terminar A, X, ¿no? Como si fuera la matemática. Sí. No puede tener un fin. Pero mira, te voy a decir una cosa. Si tú, por ejemplo, hubieras nacido en una emergencia, a lo mejor la relación que tienes con tu madre no sería tan fuerte. Claro. ¿Sabes? Porque a lo mejor tu madre tendría que trabajar 16 horas al día para poder pagarte esa silla. Claro, claro. Por eso hablaba de clase social. Claro. O sea, no estoy teniendo un discurso asistencialista, al contrario, yo soy una persona muy crítica. A lo que me refiero es el nivel de oportunidades que tú tienes a partir del lugar donde naces. O sea, si tú vives en México y naces en Tepito, o naces en Oaxaca, o naces en Guerrero, pues tus oportunidades de vida son muy limitadas con respecto a otras personas que nacen en otros lugares del mundo. Y está muy cabrón eso, que tu lugar de nacimiento determine cuáles son tus posibilidades en la vida. O sea, nos han vendido que existe una meritocracia donde si eres bueno, si estudias mucho, si trabajas honradamente vas a poder llegar al sueño americano, ¿no? A tener tu casa y tu familia. Y no es cierto, la verdad es que no es cierto. Vivimos en una sociedad donde tristemente tenemos que trabajar muy cañón para poder tener escenarios reales y realistas donde poder desarrollarnos, y eso es muy feo. Ahora que estás recorriendo y vas a seguir recorriendo diferentes lugares, y nunca te puso a pensar de poder hacer un libro, sé que has escrito, me dijiste hace un ratito, pero dentro de tu vida, ¿no? Decir por capítulo, me acuerdo cuando estuve, nunca se te dio por escribir. O sea, yo tengo varios, sobre todo artículos académicos en varios libros, en varias publicaciones, en cuanto a formación de público, cooperación cultural y teoría crítica. Me gusta mucho la teoría crítica. Pero no me lo he planteado. Sí he escrito una obra de teatro de forma colaborativa con unos amigos, que es muy divertida, que va de un tipo que se va de la ciudad, se va del país, entonces deja 4 maletas a 4 amigos suyos y el tipo desaparece para que se la envíen a España, y el tipo desaparece. Y cada maleta pues tiene un algo especial. Pero siempre desde esta lógica de lo horizontal, lo colaborativo. No me gusta esta cosa individualista, ¿no? Me gusta trabajar siempre en red, me gusta trabajar con otra gente, me gusta que me digan, no, eres un pendejo. Y cosas así, porque realmente cuando trabajas junto con mucha gente salen cosas más bonitas. Está bueno ese pensar, ¿no? Pero mira, mi madre siempre decía que solo no puedes, con amigos sí. Yo no sé si era un eslogan de Nutella o algo así, de Nesquik, porque suena así a eslogan de azucaritas, pero realmente lo creo. O sea, hay cosas en este mundo en donde no podemos planteárnoslo solo, no. Y cada vez estamos más orientados a esa individualización, ¿no? Pero también bueno también en el sentido de que escribas un libro donde se sepa que quede plasmado algo y un montón de cosas que a veces quedan. ¿Cómo hacer un ejemplo? Yo estoy por pensaba escribir para el año que viene, y hay muchas experiencias de vida que he hecho en otras, y cuando yo lo hablo en las conferencias, en las charlas que doy, sirven como motivador
para otros, pero está por decir disparador, porque a veces que se vuelven en los lugares que se estén escuchando ese disparador, te me han dicho, bueno, en ese sentido, motivador o como estímulo, ¿no? Mejor personas que están estudiando y se enteran o pueden ver todas las experiencias que tuviste, ¿no? Primero que para escribir un libro hay que tener mucho talento, yo a lo mejor no lo tengo tanto. Hasta. Pero bueno, me lo voy a plantear. ¿Tú me lo pagas? Ahora, delante de estos micrófonos, tú me das un adelanto y yo te escribo un libro. No, pero sí me gustaría, la verdad es que escribir... Mira, yo creo que escribir, como dibujar, son otras formas de expresarse que te liberan. Claro. ¿No? O sea, igual que hablar, pero en otro nivel, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el cómic, los cómics, me gustan mucho. Sí, soy joven, ¿te acuerdas? Sí. Soy re fanático de los cómics, me encantan como medio de expresión, como una forma pedagógica de acercarte a la literatura. Soy una persona que lee mucho, me gusta leer, tengo la suerte de leer muy deprisa y enterarme de lo que leo. Pero creo que creo que me vería más escribiendo un cómic que un libro. Un cómic. Un cómic, encontrar a algún amigo que sepa dibujar bien, así, bien chingón, y sí, ponernos a hacer un... Bueno, yo en dibujo, te digo la verdad, soy malísimo. No, me ponen a dibujar algo, no tienen que mirar muchas veces para ver qué es lo que trato de escribir. A mí me relaja muchísimo dibujar, ¿sí? ¿no? Como una cosa terapéutica, como el que se pone a cocinar y le relaja, o se pone a freír y le relaja. A mí, yo digo por la noche, y si no tengo nada que leer o no tengo nada así que ver en alguna película o algo así, me gusta agarrar mi tableta con un bolígrafo especial que tengo y ponerme a dibujar. Puedo pasarme horas, y sin drogas. La vamos a una pausita musical de hoy. La del técnico. Operador técnico, claro, operador. Hoy se pelean si decimos técnico. Se paran, ¿no? Sí, por ser una cosa diferente, exactamente. O sea que todas las personas que pasan por aquí en mi programa, principalmente para todo mi sentimiento, siempre tocó algo sobre la discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre digo que a ver, hay que separar un montón de cosas en el sentido de que la discapacidad, todo el mundo tiene algo, es incapaz a que sea infinito. Pero todos necesitamos un tiempo para que, como ser, yo dije recién que soy incapaz para hacer un dibujo, o sea, me va a tomar 1000 años. Y soy incapaz para la matemática, sí, pero y cuadrado, ¿no? ¿Cómo ves dentro de la sociedad? ¿Cómo has vivido vos en este lugar que ha ido la discapacidad? ¿Cómo la ves? Bueno, tienes que saber que mi papá tenía una discapacidad, mi papá iba en silla de ruedas también, con la diferencia que era una persona de 2 metros, mi papá medía 2 metros y pesaba 120 kilos. Entonces moverlo y tal era muy complejo. Mi familia ha luchado mucho en esta cosa de la ciudad sin barreras arquitectónicas, ¿no? Las personas que tienen una discapacidad se encuentran con el doble hándicap de, por un lado, vivir su discapacidad día a día, pero también encontrarse con una ciudad que no está preparada para ellos, que no está lista, que no los tiene en cuenta directamente, ¿no? Por ahí pienso que deberíamos ser más conscientes de que las discapacidades físicas y mentales de alguna forma generan estructuras sociales que deberíamos planteárnoslas, igual que los temas como la cárcel, la inclusión social, cómo las asumimos como sociedad. O sea, deberíamos plantearnos que, por ejemplo, todos los edificios públicos deberían tener una entrada con una rampa. Deberíamos plantearnos que me miran con cara rara desde las oficinas de la oficina, miran, ¿no? Un poco de miedo. Entonces, por ahí pienso que las discapacidades deberían tener un tratamiento mucho más sensible dentro de lo que es los ayuntamientos, las municipalidades, cada área de los ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, el acceso para... Yo soy de una zona costera, una zona de playa, pues nosotros no podíamos meter a mi papá con la silla de ruedas en la playa, no podíamos. Entonces por ahí esta cosa de
empezar a adaptarnos un poquito a las personas que tienen necesidades diferentes. Me parece que un punto es que yo siempre veo que hay que tomar un poco de conciencia hacia uno mismo, ¿no? Hasta yo mismo, por más que tenga una discapacidad, puedo estar trabajando para otra discapacidad que no la puedo tener, pero puedo llegar a tener, ¿no? Como ser un ejemplo doy, yo cuando jugaba al básquet en silla de ruedas, jugué hace muchos años, tenía un grupo de amigos que después cuando terminaban de jugar al básquet, iban y se tomaban una cerveza o bueno, que se ponían, como decimos acá en Argentina, se ponían pipa, ¿no? Pipa. En México sería se ponen hasta la madre. Hasta la mano, también. Y yo decía, ¿van a manejar así? Y ellos me decían, yo tengo una discapacidad. Me decía, entonces yo me la no importa si me mato y hago discapacitado. Yo tengo una discapacidad y me dice, ya tuve el accidente, por ejemplo, ¿no? También el uno me decía que cuando esté escuchando el audio se va a dar cuenta de que estoy hablando de esa persona, ¿no? Me dice, pero yo tuve el accidente. No, podrás tener otras secuelas más grandes, nadie está excepto de una discapacidad, ¿no? A lo que voy a esto. Entonces que hay que trabajar todos juntos porque yo siempre digo que todo el mundo vamos a tener una discapacidad, más como vamos con los alimentos, cómo va el planeta, todo el mundo va a tener una discapacidad, hasta la ancianidad llega a una discapacidad. Claro, mira, y además vivimos en sociedades vivimos demasiado deprisa, ¿no? Qué curioso que a esta persona no le importe si aumenta su discapacidad, pero sobre todo que no le importe si deja discapacitado al de enfrente, ¿no? El tema de los autos y el alcohol es algo que nos deberíamos plantear muy seriamente. Yo cada vez creo más en la figura del conductor designado porque los accidentes pues son una de las principales causas de muerte entre nuestros jóvenes. Sí, exactamente. Entonces por ahí tener un planteamiento como más integral a la hora de plantearnos qué está pasando con nuestros jóvenes y sus formas de ocio. Hace un momento que estábamos comentando fuera de antena el tema del alcohol y las drogas, ¿no? En donde aquí mi interlocutor Emilio pues tiene una política más restrictiva con el tema del uso de las drogas, no está como muy de acuerdo, y yo por ejemplo estoy súper en contra del tema del alcohol, porque el alcohol te lo venden en cualquier lado, el alcohol te lo venden a cualquier menor por 4 mangos. Entonces por ahí deberíamos tener unas políticas más integrales en el tema de las drogas. Tendríamos que plantearnos que mayor información es menos riesgos. Y tener mayor información nos permitiría pensar que, joder, si te tomas todos los días una cuba o te bebes 17 ron con Coca-Cola el fin de semana, pues es mucho peor para tu hígado que si te fumas un toque de marihuana. O si realmente tuviéramos, ¿cómo decirlo?, una educación sobre drogas buena, sin miedo, creo que muchos de los problemas de los que estábamos hablando, los accidentes, tal, pues cambiaría, de verdad que lo creo, y que es un tema de responsabilidades, que el Estado te prohíba algo como ciudadano me está tratando como un niño. O sea, me puedo destrozar el hígado a base de whisky, pero hay cosas que no puedo hacer, disculpe. O el tabaco, yo estoy enganchado al tabaco, como muchísimo tabaco. Y no hay ninguna alarma social con el tabaco, igual que no hay una alarma social con el alcohol. Sin embargo, si tú dices que te fumas un porro de marihuana, es como, Dios santo. Incluso las condenas en este país son altísimas, por ejemplo, con el tema de la marihuana. Lo que estás haciendo es criminalizar al consumidor, cuando deberían trabajar para tener una política integral de drogas. De todos estos jóvenes que están ahí fuera tomando Paco, Posirram, pegamento, cemento. Esa gente necesita una política pública real, no discursos moralinos o moralistas en donde digamos la droga es mala, la droga es buena. No. ¿Cuál sería tu sueño? ¿Mi sueño? Tu sueño. Bueno, mi sueño es ser entrevistado aquí en Radio Heterogénea por ti. No, mi sueño, me gusta mucho soñar. Mira, ¿sabes lo que más me gusta de los sueños? Cumplirlos. Yo soy una persona que soy muy ambiciosa y cuando hace 8 años la gente me decía, no, ¿cómo vas a montar un centro cultural con gente que sale de la cárcel?
Bueno, pues ahí está el centro, ¿no? Oye, pero ¿cómo te vas a ir a vivir a México a trabajar? No, pues ahí estás. Oye, pero en Marruecos no es peligroso. No, no es peligroso para nada. Mi sueño es cumplir los sueños que tengo. Ese sería mi sueño. ¿Tenés uno por llevar a cabo? Sí, claro, tengo muchísimos. Quiero dinamizar este Centro Cultural España en Córdoba, devolverle el brillo. Quiero contratar a los pasantes. Esto queda grabado, ¿eh? No, pero sí quiero cambiar como muchas cosas aquí en este centro cultural, y ahora mismo ese sería como mi sueño más cercano. Poder, y sobre todo compartir mis sueños con mi equipo, que eso es súper importante. Muchas veces nos pensamos, ¿cuál es tu sueño individual? No, mira, me interesa pensar en un sueño en colectivo. Un equipo. Sí, de equipo. Un equipo. Sí. Eso. Trabaja mucho mejor en equipo, y aparte que se puede llegar a una dimensión mucho más, ¿no? Porque a veces dos personas pueden decir, bueno, hacemos esto, y viene un tercero y dice, sí, pero le damos más color, más forma, más X cosas, ¿no? Se puede trabajar mucho mejor. Mira, por ahí hay un libro de Cavafis que me gusta mucho, sobre el paso de las Termópilas, sobre 300, luego hizo en el cómic de Frank Miller y luego hizo en la película, en donde en ese libro de Cavafis lo que te dice es que no te des vencido ni a un vencido, ¿no? Que aunque sabes que vayas a perder una lucha, no dejes de hacerlo. Y por ahí eso solo lo puedes hacer cuando lo haces acompañado y acompañada por tus compañeros, tu compañera. Creo que ahí es cuando realmente marcamos una diferencia importante y vital de cómo hacer las cosas, ¿no? Que hoy, gracias a Dios, antes, en el tiempo mío cuando yo era chico, no se podía estudiar lo que es conjunto. No, Hubo un tiempo que se prohibía en los colegios la palabra conjunto o trabajar en conjunto, que es la matemática. Era de comunistas, ¿no? Exactamente, no se podía, estaba totalmente prohibido, ¿sí? Claro, No se podía. No, pero has dicho lo de conjunto y lo primero que pensé es lo de las matemáticas. A mí los conjuntos me lo explicaron de pequeñito, ¿no? Sí, le hizo un formato diferente para llegar a explicar eso, ¿no? Pero estaba todo un curricular, se dice, de lo que dentro del estudio, que se cambió eso, ¿no? Entonces, cómo se mató esa parte de que entonces dejar que muchas personas pensaran, trabajaran en conjunto, ¿no? Es el sistema capitalista en el que vivimos, en donde la atomización del vecino. A ver, ¿tú conoces a tus vecinos de tu edificio? Sí, en mi casa sí. Sí, porque eres popular, ¿no? Sí. En tu casa. No, pero quiero decir, cada vez nos encontramos más en estas sociedades en donde uno no sabe quién vive enfrente. No lo he visto nunca. Yo lo primero que hice cuando me mudé fue tocar a la puerta del vecino y decirle, oye, yo soy Joseca, soy español, si hago ruido me avisa, aquí tiene este trozo de pastel que le he preparado, porque creo que es muy importante esta cosa del concepto de la comunidad. Y ahí dentro de la gestión cultural, pensar que lo cultural, que hablamos, y así cerramos lo que estábamos hablando antes, la gestión cultural es la gestión de lo que es de todos y todas y que no es de nadie. ¿De acuerdo? Antes hablábamos de cómo gestionar lo comunitario, cómo gestionar lo que debe ser de todas nosotras. Y por ahí creo que es importante el trabajo que hacemos. Me parece que sería el núcleo de empezar a trabajar como una estilo raíz, ¿no? Pues sí, una raíz. En España, con este tema de la memoria histórica, siempre dicen esta cosa de nos quisieron enterrar pero no sabían que éramos semillas y les va saliendo ahora. Creo que por ahí tenemos mucho que hacer. Es complejo. Comparto totalmente. Dices que cada cosa no hay un principio, un final. ¿Ahora es cuando me pagas? ¿Ah? ¿Ahora es cuando me vas a pagar? Un cheque. La factura. Exacto. Gracias por estar con nosotros, gracias por aquí. Y que los cruzamos en el pasillo, que hace poquito que gritaba, ¿no? Te estaban mostrando la instalación, el lugar, lo pusimos a charlar y dije, quiero tener un invitado. No, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por aguantar mi humor y gracias por aguantarme un poco a mí. Pero, ¿podemos tener una segunda vez? Nos lo hemos pasado bien, ¿no? Segunda vuelta, Tienes que invitar a una segunda vuelta, dale, pero ya con temáticas específicas para que haya aquí conflicto político. Que era lo que habíamos hablado que tenemos que tener. Debate y discurso.
¿Te parece? Dale. La segunda vuelta, La segunda vuelta. Quiero grabarlo, Muchísimas gracias, Emilio. Gracias. Gracias a vos, gracias por decir ese sí y por dar propuestas de una segunda vuelta, ¿no? Porque quedó mucho para seguir hablando. Me empiezo a despedir de mis oyentes de aquí, de la radio, todos mis amigos, compañeros de aquí, de la radio heterogénea del Centro Cultural Paño Córdoba. Amigas y compañeros también, ¿no? Está. Solo tienes el sexo masculino. ¿Qué? ¿Solo vas con puro hombre tú? Sí, exactamente. Está muy bien dicho eso. Bueno, me despido el próximo jueves a partir de las 18 horas para poder ver esta grabación. La hemos estado grabando para que lo puedan ver a través de la fanpage de Atado a un Sentimiento. Lo vemos el próximo jueves a las 18 horas.